Esto es Sin Límites Creativos y estás escuchando CCCC Radio. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum where people come to see them. They really are a scream, the Addams Family. Neat, sweet, petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Pues nada, esta tarde tenemos aquí algo especial, porque no podíamos estar llegando a estas fechas navideñas sin tener algo como Los Addams, el musical, que es lo que necesitas ver si quieres morir en mayúsculas de risa y darle una segunda oportunidad al lado siniestro de la vida. Pero sobre todo es un musical que nos da esperanza y nos enseña que si miércoles fue capaz de encontrar un novio en condiciones y sin necesidad de Tinder, aún queda esperanza para todos en este mundo cruel. Los Addams es el encuentro familiar que necesitas para preparar como un campeón la cena de Nochebuena. Y lo sabéis. Muy buenas tardes, Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me están diciendo, estamos súper nerviosos. A ver, a mí me daría miedo subirme al escenario a cantar, pero venir aquí con nosotros, ¿miedo? ¿Estáis ahí? ¿Por qué? Miedo no, un poco de respeto, ¿no? No sé, nunca he estado así en una radio, entonces pues como nuevo para mí todo. Yo nunca me he enfrentado a un zombie, tampoco. Creo que sería más fácil, ¿eh? Esto es como las cucarachas, una vez las haces, te haces amigo, ya está, ese es el problema. Bueno, tenemos aquí a Aida, directora musical. No, me estoy inventando ya aquí todo. Ay. A mí me han dicho nombres y me han dicho, por eso hoy estáis viendo aquí a todo el elenco, o parte del elenco, otra parte del elenco está viéndonos a través del YouTube en directo. Vamos a saludarlos a todos. Hola, chicos. Un aplauso para todos. Ese directo. Los Addams, un musical. ¿Qué tiene que ser un musical a día de hoy y por qué hacéis un musical como Los Addams? Pues un musical para nosotros, que somos Harper Art, una asociación sin más ánimo que pasarlo bien y compartir nuestro arte. Para nosotros un musical tiene que ser algo que nos haga pasar pipa en nuestro tiempo libre. Bueno, y un poco más que tiempo libre. Más que tiempo libre. Sí. ¿Cómo se domina a todo un elenco tan grande de personas? Pues la verdad que sorprendentemente somos un elenco de unas 30 y pico personas y no ha sido tan duro. Con mucha organización, eso sí, y te voy a dar el secreto. La clave son las listitas por el WhatsApp. Tú empiezas un quién se apunta a, quién viene al ensayo de, uno, María, que soy yo, y de ahí empieza todo. La gente empieza a apuntarse y a partir de eso... ¿Y cuando llega el momento de te han eliminado del grupo? Esto es una prueba de fuego. Si no te eliminan cuando pasas listitas de estas constantemente, es que te quieren ya. Ahí es que ha pasado la audición ya, O te han puesto en silencio. O te han puesto en puede ser. silencio. No, porque responden. Ah, bueno, vale. Dani, ¿qué papel interpretas tú en este caso en Los Addams? Yo hago el papel del patriarca de Gómez Adams. Tan joven y ya haciendo el papel del patriarca. Has visto, gracias por lo de joven, pero más o menos por ahí vamos a la edad, más o menos, un poquito más mayor que yo. Por ahí estaremos, sí. Ahí estamos. Oye, ¿y te pones el bigotito y todo? ¿Cómo Es que no te puedo, pones? que no puedo, llevo el bigote. Ah, Lo vale. lleva puedo incorporado. bajarme, no Es puedo un bajarme. sacrificio que ha hecho, para... Me he tenido que dejar el bigote para que parezca más... Está súper guapo. Encanta. ¿Y cómo se te ocurre decir, vale, voy a hacer Los Addams, voy a protagonizar Los Addams? ¿Qué hay que hacer para ello? Bueno, pues a ver, realmente todo empieza por conocer a esta gente que es maravillosa. Ellos te dan oportunidades no sé, y empieza por castings. Todo esto va por castings, son gente que trabaja, ellos hacen un proyecto, lo presentan y presentan un casting a ese grupo de WhatsApp que ellos hacen, y tenemos aparte otro, y te apuntas al casting. ¿Hay un grupo subterráneo? Hay muchos grupos, hay que muchos un grupo grupos. subterráneo. Hay muchos grupos. ¿Estáis en el Hay grupo muchos. subterráneo o no? Algunos sí, otros no. Oye, aquí yo creo que mañana no actuáis, ¿eh? No sé por qué. Esto de la radio va a ser vuestra primera y última vez juntos. No, por Dios. Oye, Bueno. pero una pregunta. Es que están como muy de moda los musicales, ¿no? Sí. A la gente le flipan los musicales. ¿Por qué pensáis que es eso? Pues yo creo que la clave está en que se juntan dos de las grandes artes, que es el teatro y la música. Sí, y cierto. si además de ver un contenido que te transmite unos valores, una historia, una trama,
Esto todo se ameniza con música, que además en nuestro musical es una música que es imposible no moverte. Y conocida por todo, Y, ¿no? Lo de- claro, es que es increíble solo cuando se abren se abre el telón y de repente suena la música y a la gente es plas, plas, chanananan, Ya. plas, plas. Es como... Ya estamos todos ahí, Es música y directamente. todos aquí, clas, clas. Te lleva, es algo que te lleva, Sí. es un sonido conocido que por una por otra te lleva, te arrastra. Los musicales están arrasando, yo creo que porque juntan esto, en las historias y Nos la hacen música. felices, los musicales Sí, nos hacen- nos Sí, yo hacen creo que sentir felices, sí, exacto. Hablamos de musicales, hablamos de art per art, acción y cultura. ¿Qué significa esta asociación? ¿Qué hace esta asociación? ¿Qué defiende esta asociación? ¿Qué consigue esta asociación? Pues esta asociación tiene un poco de magia, esta asociación. Nació en el 2013 y empezó como un puente para poder hacer un proyecto que un grupito de amigos tenía en su mente. Queríamos como tener el nombre oficial para poder crear un musical que fue La Bella y la Bestia, el primer musical que hicimos. Y lo que vimos que más nos identificaba era ver que cada persona tiene un talento, o varios, y ese talento le hace ser feliz, o cosas que le hacen ser feliz y que lo hace muy bien, y que si lo que yo hago bien lo junto con lo que tú haces bien, y lo que tú haces bien lo juntas con lo que tú haces bien, al final todos juntos podemos crear una sinergia en la que todos nos sentimos felices, hacemos que la gente que nos ve y que comparte con nosotros se lo pase bien, y se genera una familia, un buen rollo, que eso no tiene precio. Entonces, para nosotros en Arperar es a través de lo que nosotros sabemos hacer bien. Cada uno lo suyo, a lo mejor tú maquillas genial o tú recortas y otro... No me hagas que te maquille. Estaba yo buscando no te la maquilladores juegues, para... No te la juegues. Pero me parece un propósito A lo mejor espectacular. es muy bonito. Me parece un propósito súper Porque guapo. todo el mundo tiene un hueco, Sí, sí. siempre maravilloso. hay un espacio para ti. Yo es que no canto, da igual, ¿bailas? No, yo no bailo. Bueno, ¿te gusta dibujar? Sí. Bueno, Yo sé abrir muy bien el telón. pues por ejemplo, También. serías bienvenido. Yo, mira, en eso. Pues serías un telonero Para lo que hiciera fantástico. falta, para poner la mesa un día que comamos, También, para lo ¿no? que sea, para lo que Sí, sea. sí, todo el ser la mundo mesa. cabe. Está bien. Todo Es que el mundo cabe. Los grandes proyectos nacen de ideas como esta, ¿no? Sí, Donde sí, sí. hay cantidad de perfiles y el trabajo en Súper equipo, el diferentes. networking Es que me y parece los brutal. perfiles distintos Sí. son los que se complementan. Y de ahí es Exactamente. donde salen los mejores proyectos. Y además algo súper bonito que creo que nos identifica bastante es que todos los que estamos allí estamos por amor al arte. Nuestra asociación se llama Art per Art. El teu art a canvi del meu art. I junts creem art. Y en Eix Art fem algo bo. Nuestro objetivo es también que sea algo solidario. Nadie de los que estamos allí vamos allí por ningún interés lucrativo. Maravillosa foto. Siempre, mira, esto es cuando hemos estado haciendo, mira, esta es Alicia, una de las miércoles. Nosotros hacemos Que los decorados, hasta el decorado, hacemos los todo lo hacemos vestuarios, nosotros, todo. Qué divertido, ¿no? todo lo que Una os podáis pasada. imaginar. Es una pasada. Eso. Desde la traducción del guión hasta... Voy a retomar esa parte. Lo hacéis de forma no lucrativa Total. y lo hacéis, todas estas actuaciones y estos musicales, los hacéis con recaudación benéfica. Es decir, Sí. estoy leyendo en vuestra web, Manos Amigas, Caritas, Asindown, Adra, Stop, a San Filipo Fundación, Asociación contra el Cáncer. ¿Qué significa, qué necesidad hay a día de hoy de hacer todo este tipo de cosas? ¿Qué significa para vosotros? Yo creo que hace falta mucha ayuda realmente en general. O sea, hace falta ayudar y hace falta ayudar sin recibir nada a cambio. Y aún así lo que recibes no tiene precio. O sea, recibes calor humano, la experiencia, valores y sobre todo yo, por ejemplo, yo entré en este musical como bailarín del anterior musical que era Aladdin. Y ahora fíjate, estoy cantando en el papel protagonista. Entonces, para mí ha sido un cambio brutal y todo eso me lo he alimentado de ellos. Y Eres esto- muy Aladín, tú también, ¿eh? ¿Sí? Mira, hombre. hombre. Me lo han dicho también, ¿eh? Sí, Pasa que como sí, llevo el sí. bigote ahora soy diferente. Pero como tienes la mascarilla, yo ahora te estoy Ya, viendo. ¿verdad? Yo ahora te veo Súper Aladín. Ahora sí, ¿verdad? Mundo ideal. Te estoy viendo. Por el moreno. Y el pelo, claro, la tez, el estilo de cara, sí, sí. Pues eso, realmente que te aporta cosas que, lo que dice María, construyes y construyes y construyes y construyes una cosa por la otra y al final sale algo tan bonito como ha salido los Adams que para mí es maravilloso. Bueno, vamos a decirlo muchas veces durante lo que nos queda de programa. ¿Cuándo podemos ver los Adams y dónde? Pues estamos ahora actuando, estrenamos el pasado día 20 de noviembre. El 20 de noviembre y tenemos como una primera mini temporada de 7 funciones. Hemos estado desde el 20 de noviembre, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre estuvimos. De noviembre. De noviembre. Perdón, de noviembre. De diciembre no. Ojalá. De noviembre. Y ahora este fin de semana, el domingo 5 y el lunes 6,
Son nuestras últimas funciones de esta primera ola, de este primer hola, estamos aquí, somos los Adams y ¿Dónde? estaremos en Rafael Buñol, en la Casa de la Cultura. ¡Oh, qué bien! Al lado de mi pueblo. Sí, al lado de tu pueblo. Soy del Puig. Pues ya estás sabes, al ya costado, tienes plan para el fin de semana. ¿Quedan Claro. entradas? No. Yo creo tenemos que aforo. sería mejor que nos llevaras al Puig, que sería más Exacto, fácil. podríamos Oye, movernos por el Puig. ahora hablamos. Pues Vale, sí. todo lo que quieras. Sí. Mueve inmediatamente. Bueno, hablando con la Aforo señora completo desde la semana pasada, la verdad. Doña Puig. ¿Ah, sí? ¿Es Doña Puig? Habla Pues las está todo puertas de escrito. todo. No, ¿En serio? esta manda más en Hablamos. el Puig que el señor director en este centro del Que va, Carmen. no, que no. Madre mía. Que en el Puig yo no mando nada. Ay, como yo. Hágase hacer la tímida y modesta. Bueno, María, directora de proyecto. Sí. Tenemos también por aquí, tenéis por ahí un micro, yo creo, tenemos por ahí a Aida, que es la directora musical. Exacto. Muy buenas tardes, Aida. A ver, voy a ponerme aquí a ver cómo puedo con el micro. Ahora dime tú la verdad, ¿cómo se lleva dirigir a todo este elenco de actores, tanto los que estáis aquí como los que están ahí al otro lado del YouTube? Pues a ver, ha sido difícil por un lado porque hemos pasado toda una gran pandemia ha sido duro. por medio, porque justo hicimos los castings en finales de enero del año pasado, o sea que nos pilló de lleno justo en el principio del montaje. Creo que llegamos a hacer solo un ensayo en el que leímos de arriba abajo el guión para que todo el mundo supiera cómo era y enseguida ya llegó el confinamiento, así que esa parte ha sido realmente difícil. Pero la verdad que contamos con un grupo maravilloso de, ya me ha dicho antes María, 30 y tantas personas, que es que cada cual trabaja más que el de al lado y ha sido espectacular montarlo con ellos. O sea, todos han trabajado en casa para hacer que cuando el tiempo que estuviéramos ensayando presencialmente fuera 100% efectivo. Ha sido una maravilla. Tenemos también a Carlota, no está, pero Carlota que es la coreógrafa, Paula que es la escenografía. ¿Quién más? A ver, presentaros alguno. Pásanos por Mira. ahí el micro ahí, a ver quién. Pues, por ejemplo, Lucía. Lucía es una de nuestras miércoles. Una de las 3 miércoles. Las otras 2 miércoles son Nice Crespo y Alicia Ramos. Y bueno, pues eso, yo haré de miércoles la última función, el día 6. Hay que decir que hay doble de cada uno. Es decir, Exacto. estáis haciendo No ahí doble o triple. Doble o triple. Vamos Que no con- falte, que no falte. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué eso? Pues mira, hacemos dobles y triples personajes. Primero porque así descargamos de responsabilidad. Somos un grupo que no vivimos de esto, nadie cobra al trabajar en esto. Entonces, eximimos un poco de responsabilidad de, ostras, y si yo no estoy no se puede hacer la función. Este es uno de los puntos. Pero otro es, pues, cuanta más gente pueda participar de esto, Claro, mejor y más claro. divertido. A nivel gestión es mucho más complicado, Claro. pero... ¿Cuántas pero- personas has dicho que sois? ¿30? 30 y pico, casi 40, ¿eh? Somos un equipo muy grande. La Wow. verdad que hemos ido paso a paso. Yo siempre les decía, chicos, tranquilos, que esto es como vestir una cebolla. Empezamos con un poquito, no tenía nada forma. Pero sin llorar. Por supuesto, llorar Bueno, si lloramos. bueno, sí se llora, ¿eh? A Pero veces- pero de emoción. Pero de emoción, sobre de todo, emoción ¿no? De bonita. emoción Y de siempre. risa también, Y de risa. muchísimo. Sí, sí, de Eso me lo risa. creo también. Sí, total. Entonces, pues poquito a poco íbamos haciendo, al principio no tenía mucho sentido lo que hacíamos, como parecía muy inconexo, pero era realmente al final... Todo sí. tiene sentido, ¿no? Al final. Sí, exacto. Y Porque sí, ¿cuántos años lleváis juntos? Arper Art se fundó en el 2013, pero este grupo actual que estamos haciendo los Adams, pues hay algunos que nos conocemos desde el principio del casting. Por ejemplo, Dani lo conocía de Aladdin. Yo soy una de las que empezó con Arper Art y Dani llegó en el proyecto de Aladdin. Pero a ver, de los que tenemos aquí, Josebi, por ejemplo, que es Fétido y es Mauricio, dos protagonistas en la obra, José Vicente Jorcano, que bueno, mucha gente que nos esté viendo seguro que lo conoce porque lo puede ver en muchísimos escenarios en la cultura valenciana, segurísimo. Es uno de los Josebi, personajes. manifiéstate. Sí, Josebi, dinos algo. Hola, buenas noches. Ha puesto voz profunda ¿Ves? Claro, de, ha puesto- de famoso. Eso Total. Interesante, de interesante, ¿eh? Sí, Quiere ponernos la cuña del año que viene, vamos. Totalmente. totalmente. Di sin límites creativos, que te grabemos. Sin límites creativos. Sin límites creativos. ¿Ves? Es que es maravilloso. Por favor. Oye, 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 oye. ¡Qué calor! Pues desde Josebi, que normalmente tiene personajes donde la gente se muere de risa, hasta, yo que sé, tenemos por aquí a Mariela Marquisio, que ha empezado con nosotros, con Arper Art ahora en este proyecto, llegó al casting como Morticia, pero ella lleva muchos años en las tablas ya, cantando y como artista. Mariela, no sé, cuéntanos algo. Pues hola, encantada. Soy Mariela y soy una de las dos Morticias y bueno,
fascinada. Y eres argentina, ¿no? Uruguaya. Ah, no. Casi, Pero tranquila, casi. que ya nos lo dicen tantas veces que ya soy argentina, vamos. Porque... Es que yo a veces decía Sí. siempre lo de uruguaya, que me encanta. Y hoy por ir por el otro lado, mira. Mira, Pero vamos, yo me siento muy valenciana porque llevo muchísimos años Me aquí. encanta. O sea que- Sí. a ver, te voy a hacer una pregunta a ti, que tenía aquí una pregunta. La familia es la familia. ¿Los Adams es una versión así satírica del Padrino? ¿Algo así? No, es que tanto eco, perdona, los Adams. ¿Los Adams es como el Padrino o es peor? No. Mejor. Di que no. No, aquí no, No de muere. repente no aparece un caballo por ahí. No. Yo Pero estoy bueno, viendo aquí que mira, están diciendo en los que sí. Adams todo puede pasar. Pasan muchas cosas en Todo los Adams, puede ¿eh? pasar. Bueno, Depende si está miércoles Y o no. paso el micro aquí a mi alma gemela. Aquí tenemos a Sara. Sara es nuestra otra morticia que también se ha incorporado a Arper Art en este proyecto. Y no solo ha llegado ella, es que ha llegado Sara y sus 2 hijos. Y ahora se ha incorporado su marido. O Me sea encanta. que Toda la una familia. familia Maravilloso. crea la familia. Me encanta. yo te digo porque es eso, ¿eh? El que se quedaba en casa tenía que hacer la comida. ¿Cómo lo sabes? Muy bien, Han muy dicho, bien. "Nos vamos Y aún, todos y aún le decíamos, si vienes el sábado a comer, trae macarrones Trae para todos. macarrones O sea para que- Sara, nos conocemos de la falla, somos de la misma falla, y cuando dijo, me presento al casting, dije, Sareta, claro que sí, preséntate. Y ¿Cuántos bueno, directores? Bueno, estás tú como directora, ¿no? Y en el equipo directivo. en el equipo de dirección estamos trabajando 4 personas, yo trabajo con escena, pero Aida trabaja con musical, Carlota, que es nuestra coreógrafa, y nuestra producción, sí, Ajá. es todo lo relacionado con escenario, vestuario, Muy bien. maquillajes y todo esto. Y la idea es tuya. El proyecto empezó como con otro chico del grupo que se llama Iván. Pensamos, ostras, ¿y si hacemos los Adams? Por cosas de la vida, Iván tuvo que cambió de musical, se puso a trabajar con Aladdin y me quedé yo con los Adams. Muy bien. Y la verdad para mí todo un reto, porque nunca había dirigido un proyecto como cabeza gestora. Y ya lo estás haciendo. Y ahí bueno, a estoy tope feliz y como una perdiz qué porque- guay. porque- ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues ha sido una experiencia Yo te veo muy interesante. feliz, muy Estoy, contenta. pero no te puedes imaginar la felicidad esta que sale. Es que se te nota, se te Sí, ve pletórica. sí, eso, total. eso lo estás transmitiendo y eso es muy Totalmente. importante. Sí, esto es felicidad pura, ¿eh? Qué Pero guay. es que es el grupo es maravilloso, de verdad. No es como peloteo ni para los que están en casa ni nada, es que este grupo es maravilloso. No, es que si no, no estaríais aquí. Sí, Quiero decir, totalmente. ya está. Además, llega un momento que lo repasas tanto los textos, ves tanto a la gente, que tú fuera de tu casa, en tu vida diaria, ante trabajando, repites las frases de los Adams y las coletillas. Hay Tu gente que te vida diga, es los Adams. ¿sabes? Yo- Eres yo como he ido- en la oficina, ¿no? Claro, yo he habido días que con más con la Más mascarilla maquillado iba, pues poco me falta ya, ¿eh? Y vas comprando por el consumo y estás repasando las canciones, ¿no? Ya está, y claro, muertos y tal, y la gente mira así como una cara como diciendo, uy, ¿qué está cantando este? No, bajo. Y es todo, claro, porque tú ya lo tienes normalizado, interiorizado, ¿verdad? La Claro. gente alrededor, ¿no? Está hablando de que quiere cortarme la cabeza, está hablando que Claro. que quiere aplastarme con algo. Apartándose con el Y la carro. gente en plan de, uy, mira, este loco. Es gracioso la situación. Seguridad. Oye, ¿por qué pensáis que los Hombre, Adams me- gustan tanto? ¿Por qué nos hacen tanta gracia los Adams? Porque Sí. son, Porque porque tienen son ese muy punto un especiales, poco de son- equilibrio, ¿no? Ahí, Claro, ¿no? es como no llega a ser de miedo ni terror, pero es diferente, pero a la vez transforma el amor en un tipo de amor diferente y tipo de vida diferente. ¿Es un género? Porque ¿Qué no, género es, es no es ese? sádico tampoco. Por sí no sé mismo. cómo lo definirías tú. Yo diría que los Adams para mí tiene un punto de comedia, pero tiene un componente bastante más serio de lo que parece. Nosotros vemos a los personajes de los Adams como algo caricaturesco, ¿no? Y vemos ahí a una Morticia que no mueve ni un gesto y que es una y tal, o vemos a un Gómez que está siempre bebiendo los vientos por Morticia, o a Miércoles que es como... Esta chica no sabe sonreír, que tiene un poquito de... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Que no le funcionan los músculos de la cara o algo así? O Pericles, que va ahí explotándolo todo. O Fétido, que no sabemos muy bien ni qué es. ¿No? Es como, ¿qué le pasa a este hombre tan raro? Es el primo que todos tenemos. Ese primito que... Ahí la has dado, ahí. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, ese primo raro. Pero creo que en el fondo todo lo que hacen tan extraño, si nos paramos a verlos, nos damos cuenta de que simplemente es que no tienen filtro. Y nos ayudan un poco a entender. A mí una de las cosas que me ha ayudado este musical, y creo que es un poquito sin darnos cuenta lo que nos engancha a los Adams, es que tienen
esa falta de filtro, que ahora vivimos una época con tantos filtros para todo, tienen la idea de ¿para qué tengo que esconder lo que soy? Si realmente lo que soy está bien y mola. Y no es malo, ¿Qué más da que no sea como tú? ¿Qué más da que sea rara? ¿Qué más da que a mí me molesten las mentiras? Si me molestan, me molestan. ¿Y qué más da si a mí me atrae algo que a otros no? ¿Qué más da? No soy auténtico. Yo creo que la clave también está la autenticidad. En lo que tú has dicho, la originalidad, los que no tienen filtro, y yo creo que esa base también de esa serie tan mítica, ¿no? De los años 70 ¿es? De los años 70. 70, sí. Incluso antes, ¿no? En los 50 ya hubo... hubo... Ha habido varias temporadas, sí. varias Sí, temporadas. La original, y ¿no? Varias película. ediciones. Sí, pero la película son de 90 y tantos. La base de Esa todo es es la serie maravillosa. de los años, que no recuerdo si es 60, 70 o... Yo creo que son 60, ¿eh? Yo no había 60, nacido. antiguo, ¿eh? No, pero la hemos visto todos, eso es que Sí, es una obra tenemos esa maestra. imagen, ¿verdad? Es ese rollo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y ahora tenemos la gran suerte 64. que esto es algo que acompaña a Arperar, que es que musical que estrenamos, chica, película de cine que sale. ¿Qué? Madre mía. Cuando hicimos Bella y Bestia el musical en la tele, en el cine. Ah, cierto. Aladdin, pum, Will Smith La del película de genio. Will Smith. Y ahora los Addams 2 y los nanos. Los Addams de nosotros. Es lo que tiene. Las copias siempre dicen que eso. Que se copian, es Qué verdad que se atrevido. los copian. La gente se copia muchísimo. Bueno, casualidad. os hemos traído aquí para que, en el fondo, no era por haceros una entrevista, es para que finalicéis el programa con algo bonito, que nosotros Con no arte. lo somos, Claro que sí, y con lo así que haga finalizabas falta. con un poco de Con lo que arte. haga falta. No, de verdad que muchísimas gracias. Mientras yo recuerdo un poquito cómo os pueden ver, y tendréis que grabar algo para que os puedan ver porque no quedan entradas, yo que iba a venderos aquí ahora mismo para que rematarais ya Es lo que verdad. quedara, vamos a llamar a los pueblos. Por favor, habéis venido a Exacto. actuar con nosotros, nos habéis traído un poco de vuestra música, así que por favor prepararos en ese escenario. Claro que sí. Dejarme un cacho de esa cámara para que me despida. ¿Puedo antes de esto, como han venido también, me gustaría, por ejemplo... Exacto, que nos faltan ¿A qué por nos ahí. Ay, se me había olvidado, les iba a decir que dijeran quiénes son. Mi hermano. Justamente nosotros somos los que no tenemos que hablar nunca. Hombre, a ver, es que está hablando ¿Tú quién Mauricio eres? Beinecki. Justamente nosotros somos los que... Bueno, yo soy la otra Morticia. La tercer cover. Y a tu derecha, ¿qué tienes? A tu izquierda tienes a Miércoles, ¿no? Miércoles, es mi hija, sí. Él es el otro papel. No se te oye, ponte el micro. Él es el otro Gómez. Claramente, miércoles, o sea, no hay ningún tipo, no hay ningún Tenemos lugar a duda. Viviano Serrano y Javier Álvarez. Viviano hace de Mauricio. Soy el malo. Y soy de el Colón, malo. de Ancestro Y Colón. bueno, todos los que estamos aquí, todos los que salen en el musical, cuando no son personajes principales, somos ancestros también. Qué Cuando guay. no tenemos un personaje principal, tenemos un ancestro. Y Javi, que es el otro Gómez. Es mi compañero de viaje. El compañero de viaje de Dani, exacto. Igualitos. Iguales. Son todos súper diferentes, ¿eh? No son un perfil similar. Ni las Miércoles son iguales, ni los Gómez. Mirad las Morticias, que son tan iguales como las grecas, es decir, nada. Pero todos tienen ese puntito de te creo. Pero Cuando es, eres, claro, eres. Es que es lo más importante, Sí. ¿no? Ese punch, ¿no? Sí. Que al final el personaje lo hace Exacto. la persona, ¿verdad? Exacto, totalmente. Qué guay, Sí. qué divertido. Pues encantados de que hayáis estado aquí esta Sí, tarde, nosotros, de muchas que, gracias, de ¿eh? que A hagáis vosotros. algo tan Nosotros. maravilloso y tan y sobre todo tan por amor al arte, como Total. hacéis en Arperar Siempre. todos los años. Queremos saberos y que esperamos que repitáis en muchos más pueblos. Ahora hacemos llamamiento, no os preocupéis, Sí. mientras os Hombre, preparáis. Pueblos de la Comunidad Valenciana. Por favor, Un aplauso para vosotros mismos. Gracias por haber venido. vosotros. un beso a todos prepararos los ahí del para grupo hacerlo. que están por casa. Un beso a todos. Por favor. Y nada, Tenéis una de fans en redes sociales que yo estoy flipando. Tenemos el chat a Loco. toda pastilla. Toma. A toda pastilla. Alicia, Anice, a Mira, mira, Sercercu, nuestras a miércoles. Carlos Llorens, a Juan Vicente Durá, a Miguel Aladrén. Ay, que llegó a ver un Tenéis- poco. Pues nada, Miguel este era lo Aladrén mejor. es el presidente de la asociación, ¿eh? Miguel Aladrén es el jefazo. Pues nada, pasar por ahí delante mientras yo despido el programa. Hoy despedimos desde aquí. Quiero dar las gracias a todo el equipo que hace posible que estamos en esa cámara, ¿ves? Es que no me pones el pinganillo. Ya te he dicho que me ponga la lucecita. A ver, pues nada, vamos a ver. Esto es el directo. Es lo que tiene. Carlos, enfócame ahí en el centro ese. Jesús. Por favor, un huequito aquí, Morticia. Déjame. Bueno, estamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias a todos por estar esta semana con nosotros. Seila, Davide, buenas tardes, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Yo sigo intentando aquí aparecer por la cámara como puedo.
Adiós. Y nada, a todo el equipo, a Jesús, a Carlos, a Miracle, a David, a Claudia, que no sé si me dejo a alguien, a todo el equipo del Centre del Carme Cultura Contemporánea. Ha sido maravilloso estar un viernes más con vosotros. Hasta la semana que viene. Os dejamos con la familia Addams. We're gonna pay and call on the Addams Family. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. Me encanta el aroma embriagador del cementerio. Una vez por año nos juntamos aquí, debajo de nuestro árbol familiar, para celebrar el gran ciclo de la vida y la muerte. Que vengan todos y cada uno de los miembros de nuestra familia, los vivos y los muertos. Y los indecisos también. Celebremos lo que significa ser un Addams. Ven a mí, mi apetitosa esposa, de piel tan blanca, ojos tan negros y ese maravilloso escote que llega hasta las tierras del mismísimo infierno. Y cuéntales a todos lo que significa ser un Addams. Oscuridad, pena y un dolor indescriptible. Me encanta cuando hablas tan sexy. Cuando eres Addams, disfrutas con la luna llena. Cuando eres Addams, lo oscuro vive en tu interior. Aplaude si algo sale un poco mal. De gris y negro solo vestirás. Eso es. Cuando eres Addams, tener humor es necesario. Cuando eres Addams, la muerte siempre sienta bien. No importa que te digan que tu vida no es normal. Cuando eres Addams, no ser normal es lo normal. amor mío, me amarás por siempre jamás. estaremos tan enamorados como en nuestra primera cita. Ay, Gómez, nuestra primera cita me llevaste a ver La Matanza de Texas. ¿Cómo nos reímos? Ay. Cuando eres Addams, Ser pasional está en tus genes. Cuando eres Addams, harás gozar a tu mujer. Mínimo 3 veces por semana. El fango pisarás con frenesí. Y oliendo a sangre tú serás feliz. Cuando eres Addams, ¿sabes usar una ballesta? Cuando eres Addams, Las cosas haces explotar. haz la poción y empieza a calentar. Cuando eres Addams, el caldero removerás. danos sombras y oscuridad, a los muertos resucitar, danos cuerpos para exhumar, la noche va a empezar. Pues nada, muchísimas gracias, lo he dicho, el próximo viernes más y mejor aquí en Sin Límites Creativos. Gracias a todo el equipo y hasta la semana que viene. Es mucho más de lo que pido.